por ejemplo, en el desarrollo del coronavirus en la región metropolitana. En resumidas cuentas, lo que observamos es que la velocidad del contagio es el doble en las comunas sin cuarentena que en las con cuarentena. Según el estudio, la tasa semanal creció un 112% en las comunas sin cuarentena, mientras que aquellas con cuarentena creció en un 50%. Es una medida de distanciamiento social, comunitario, ¿verdad? Que lo que busca justamente es evitar la difusión del agente infeccioso. Por lo tanto, eso se sabe que es una de las medidas en el mundo que más funciona bastante bien, pero sola no funciona, sino tiene que ir aparejada con otras cosas. Pero el distanciamiento social debe ser acompañado a mayor número de testeo, disposición de insumos y fortalecimiento de la red de salud. Todos elementos claves para no llegar a las dramáticas cifras de Italia o España. En momentos comparables estamos mejor que los países de Europa y peor que algunos países con los que compartimos hemisferio. Según el estudio, Chile comparativamente está entre un 10 y un 12% más abajo que los países con un mayor número de contagio. En la última semana, el crecimiento diario promedio ha sido de un 9%. En número de fallecidos, el país también tiene una trayectoria más baja que en Europa. Durante los últimos días, Chile ha aplanado la curva, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuán plana tiene que ser esta curva para que el sistema de salud no colapse? Y vemos que en todos los escenarios es muy probable que llegue al colapso. La mayoría concuerda en que el número de casos inevitablemente aumentará, pero el objetivo es que sea paulatino. Un enorme desafío para el sistema de salud frente a una emergencia sanitaria que lo ha puesto en jaque. Bueno, son las últimas 24 horas con más muertos en Chile desde el comienzo de esta pandemia. Vamos a revisar y comparar los datos y curvas de nuestro país junto al doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Ha estado con nosotros en otras oportunidades. Le agradecemos nuevamente el que esté aquí en el estudio. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias a ti. Buenas noches. Esta es la realidad, los nuevos casos que conocimos hoy día, o sea, hasta las 9 de la noche de ayer, 462, casi 6.000, porque es muy probable que esa cifra ya la vayamos a superar mañana, visto cuántos vamos sumando día con día. Y tenemos 57 fallecidos, pero 9 es lo que hoy día llamó más la atención. Sí. Nunca habíamos tenido en un solo día 9 muertos. Sí. Bueno, la verdad es que los números de nuevos casos es un poco menos de lo que uno hubiera esperado por la proyección exponencial. Y los casos de fallecidos, pasado la luna de miel inicial, en que la mortalidad está subrepresentada porque son solo casos nuevos, la gente que recién se enferma no se muere, necesita evolucionar, hacer la forma pulmonar de la enfermedad. ¿Cuánto puede tardar ese periodo? Yo sé que esto es muy complejo y de hecho un poco incómodo hasta preguntarlo, pero desde que alguien se contagia, se le diagnostica la enfermedad y que eventualmente se produzca su fallecimiento, ¿cuánto tiempo puede pasar? Claro, más o menos desde que se diagnostica la enfermedad pasan 12,5 días y de ahí al fallecimiento es un tiempo variable que es 2 a 3 semanas. Entonces, estamos en el periodo en que los casos iniciales han pasado ese tiempo y por lo tanto pueden empezar a ocurrir los fallecimientos que no ocurrieron en todos los primeros días. Dicho de otra manera, entonces, doctor, de estos 57 casos, porque no quiero concentrarme en esto, pero en estos 57 casos es muy probable que sean personas que, claro, se contagiaron hace varias semanas atrás, cuando recién estábamos viendo la aparición del coronavirus en Chile. Exactamente. Por lo tanto, 3 semanas después o 4 semanas después podríamos tener una cifra todavía muy alta, ¿no? Sin duda, estos números son más bajos que los que vamos a tener en 2 o 3 semanas más, porque a medida que van aumentando los números de casos, van a ir aumentando prospectivamente también los casos de fallecidos. Veamos la siguiente pantalla, porque esto también nos puede ayudar a entender un poco mejor la evolución. Esto es básicamente la curva que hemos tenido de los nuevos casos día con día, llegando a los 5.972, decía yo, casi los 6.000, pero hemos visto que especialmente en estos 2 últimos días hemos pasado la barrera de los 400, salvo en esta oportunidad que fue el 3 de abril, que fue muy sorpresivo, porque había pasado 333 a 424, nos habíamos mantenido siempre del orden entre los 310 y los 380 máximo, pero ya pareciera que más bien estamos entrando en una tendencia en que vamos a empezar a superar los 400 casos diarios, ¿o no necesariamente? Probablemente sí. Lo que ocurre es que si vemos que hay una base de casos ya contagiados en la comunidad, el porcentaje de transmisión y de nuevos casos
ahora no son sobre los casos iniciales, sino sobre un volumen total de gente infectante mucho mayor. Entonces, el que el número no cambie tan bruscamente de 300 a 400, sino que esté fluctuando un día sí, un día no en esos números, refleja que eso no es producto del contagio normal de la enfermedad, sino de la intervención humana por las medidas de contención. El otro elemento a destacar, esta línea roja está hecho en una escala aritmética, y uno ve que no ha tenido un quiebre con un cambio de tendencia brusco exponencial. Y nos va a servir mucho entonces hacer la comparativa con la siguiente lámina. Claro. Felipe Godoy, nuestro director, nos va mostrando aquí cómo son los primeros días de contagio respecto de otros países, por ejemplo, y vamos viendo, por ejemplo, el caso de Italia, que llegó a 7.400 en la misma cantidad de días que nosotros, cuando nosotros tenemos 5.972, pero lo que sorprende es, por ejemplo, que España tenía 1.100 y Estados Unidos solo 68. Y estamos hablando de España e Italia, que son dos de los países con más víctimas fatales al día de hoy. Sin duda, pero ¿qué es lo que ocurre y que es interesante? Que si uno ve en esa evolución, la forma en que se produce la propagación en España y en Estados Unidos es un tanto diferente a cómo ocurrió en Chile. ¿En qué sentido, doctor? En España, básicamente, estaban al final del invierno y podemos partir de un caso cero o un par de casos cero y de ahí se ramifican otros casos. A diferencia de Chile, que junto con el fin de las vacaciones de verano, regresa mucha gente simultáneamente al país. Entonces se sincroniza el retorno de personas contagiadas desde el extranjero. Entonces el inicio de Chile, nota por favor la diferencia en la línea roja de Chile, como parte mucho más alto que los otros países. Todos son mucho, claro, uno va viendo por ejemplo Italia, que es la línea verde, que viene y recién aquí el día 24 empieza a despegarse. En el caso de Estados Unidos todavía al día 38 no se estaba despegando la cantidad de contagios. Exacto, entonces ese comienzo de la línea roja que representa a Chile es tremendamente abultado. Si uno hubiera tenido que hacer proyecciones en ese momento, hubiera dicho que Chile iba a ser mucho peor que Italia porque íbamos peor. Y mira cómo Italia se cruza y Chile va más bajo que esa tendencia. Y si vemos esta proyección, yo voy haciendo análisis matemáticos día con día y a semana móvil. O sea, voy haciendo construcciones. Perfecto. Con lo que ha pasado en los últimos 7 días. Y el crecimiento exponencial de Chile se ha ido frenando y estamos, si analizamos por semana móvil, en un 10% de crecimiento y estuvimos sobre el 38%. O sea, y eso no es por efecto del virus, sino por efecto de la intervención humana. De la intervención humana, como las medidas que hemos adoptado. Las medidas que se han adoptado. Porque esta es de contagios. Vamos a mirar ahora la que tiene que ver con víctimas fatales, porque eso también a uno le permite entender un poco mejor la realidad. Chile está mucho más cerca de Corea del Sur, tiene 57 víctimas versus 43 en la misma cantidad de días. Es bueno hacer esta distinción respecto a lo que estaba mostrando España con 638 o Italia con 366, incluso Estados Unidos tenía más. Ahora, ¿es posible que la hagamos crecer todavía más? Felipe, aquí vamos mirando lo que estaba ocurriendo ya en el día 38, donde nosotros alcanzamos 57, Corea del Sur 204 y España, Estados Unidos, y están contando por decenas de miles, ¿no? Esta gráfica sí que es mucho más interesante. ¿En qué sentido? Que la cantidad de contagios depende de cuántos exámenes realiza cada país, de qué tanto sospechamos y vamos a buscar. Claro. Chile ha venido haciendo más de 3.000, 4.000, 7.000 exámenes diarios, por lo tanto hay una pesquisa activa y eso refleja un abultado número de casos en comparación con ciertos países. Hay otros que hacen más. ¿Quién hace más? Corea del Sur. Pero los muertos o las muertes a raíz de la infección son menos variables. Es más difícil equivocarse con las muertes porque es un dato demasiado duro. Y vemos que la mortalidad en Chile no es comparable a lo que pasó con nuestros
amigos de Italia, de España y de Estados Unidos, lo que es una buena señal. Nosotros nos estamos comparando con los países europeos y con Estados Unidos, también con Corea del Sur, que se ha citado tantas veces como ejemplo, pero también es bueno mirar lo que pasa en esta parte del continente y por lo tanto la realidad, por ejemplo, si nos vemos al lado de Brasil, Ecuador o Argentina, nos muestra a nosotros con menor cantidad de víctimas fatales. Y aquí obviamente que uno se pregunta por qué también se produce esta realidad. Lo que ocurre es que si uno analiza el conjunto de datos, vemos que Chile es el país que realiza más pesquisas por millón de habitantes del continente. En un primer momento, cuando las autoridades de salud de Chile deciden no hacer cuarentena total, era como el mal alumno del curso porque todos en el vecindario estaban haciendo cuarentena total. Sin embargo, los resultados han mostrado que exámenes, más exámenes, e ir tomando medidas restrictivas gradualmente y moviéndolas, claro, en un país con la particular geografía de Chile. Digamos que Chile es muy largo y delgado y eso permite aislar ciertas zonas, está demostrando resultados que son interesantísimos. Y, por favor, pongamos atención que son datos crudos, ni siquiera están estandarizado de acuerdo al volumen de población, y Chile es un país pequeño, ¿no es cierto?, que tiene una baja letalidad y una gran cantidad de exámenes. Claro, aquí está puesto ya en la proyección final, con Brasil y 950 muertos, de Ecuador 272 y su realidad sanitaria que de verdad es muy, muy triste. Y lo que está pasando en Argentina, donde pareciera que es bastante obvio que la cantidad de testeos allá también son menores y probablemente esa cifra podría ser mayor también porque podría haber personas que hayan muerto por el coronavirus sin que todavía se haya reportado formalmente. Exactamente. Cuando se hacen pocos exámenes, puede llegar un paciente que fallece abruptamente y no se alcanzó a testear. Entonces, en ese sentido, yo diría que teniendo Chile más recursos que algunos países, menos que otros, con todas las limitaciones que podemos tener, todos los países tienen limitaciones, incluyendo Estados Unidos, Suiza, en fin. Uno ve que en términos de letalidad, que es un dato muy duro, en términos de cantidad de exámenes realizados, en términos de pendiente de incremento diario, podemos estar tranquilos que la tasa de reproducción es aproximadamente un 12%, eso significa que se demora aproximadamente 10 días en duplicar la cantidad de casos. Como esta historia nos va a acompañar durante varias semanas, muy probablemente vamos a volver a conversar en los próximos días, así que muchas gracias por estar aquí, doctora. No, gracias a usted, pero de todas maneras hay que tener cuidado porque esto continúa creciendo. Así es que tomar conciencia. El doctor Sebastián Ugarte, el jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indisa, conversando con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor. No, gracias. Bien, pues y en la sangre de una persona recuperada